vas a tener que vender cosas a futuro porque no podemos confiar ahora en que la cantera, que es una pedazo de pasada, la cantera que hay en el Barça, ahora mismo venga a ganar Champions, las ganará el día de mañana, pero lo que vivimos en el año 2008 es difícil que se repita. El Madrid te dice que tiene 89 millones de deuda, pero no tiene 89 millones, tiene 1000 y pico millones por el tema del Bernabéu y ha pedido otros 300 más. Es que normalmente un club, desde hace ya unos años, están obligados a ser sociedades anónimas deportivas, a ser una empresa. El Real Madrid y el Barça son, ahora lo explicas, pero son empresas que no son las SAs, o sea, no son sociedades anónimas. Vamos a empezar, si quieres, por el Real Madrid y después pasamos por el Barça. Vale. Pero has analizado el tema de las cuentas del Real Madrid. Haznos un poco un croquis de cómo están de verdad de saneadas esas cuentas y hasta qué punto todos son flores, porque parece que a nivel de... Parece que Florentino lo hace todo bien. Sí. Pero ¿cómo ves tú ahora mismo la sí que situación es verdad, financiera del Real Madrid? Sí que es verdad. A ver, tampoco me he puesto a analizarlas, o sea, sí que las hemos analizado y tal, y es como muy amplio, tenemos un análisis como bastante extenso de eso. Sí, lo vi. A mí me gustan mucho las cuentas del Real Madrid, es evidente también quizá por el sesgo de comparación, ¿no? Con las del Barça, que dices, joder, ¿cómo puede ser que uno lo esté haciendo tan bien y otro lo esté haciendo tan mal? Pero que tampoco hace falta ver las cuentas. Yo, por ejemplo, lo vi y es un ejemplo que pongo mucho con mis amigos hablando de fútbol y tal, pero dices, es que ya simplemente solo en cómo gestionó lo de Ronaldo, por ejemplo. Te gastas una pasta en ese jugador, de lujo, pero sabes que es una pasta que vas a recuperar. Perfecto, la recuperaste rápido, perfecto. O sea, Ronaldo lo tienes más que amortizadísimo. Luego, ¿qué pasa? Que llega un punto en el que quiere cobrar más, perfecto. ¿Que te lo has ganado? Sí, pero es que esto es como en bolsa, o sea, no es lo que ya has hecho, es lo que vas a hacer. Y ahora mismo entiendo que tienes ya 30, 31 años, por lo tanto, a lo mejor no es el momento de seguir en el Madrid o al menos pidiendo ese dinero que quieres en base a lo que ya has hecho. Me pareció admirable cómo dice, vale, encima vas a otro sitio, cobras más en otro sitio, pero encima nosotros nos embolsamos una pasta también por ese fichaje. A mí eso me pareció bestial. Fíjate que no es lo mismo cómo se ha gestionado con Messi, que nos aferrábamos a él y yo soy del Barça y me encanta el Barça y me encanta Messi, pero yo creo que todos tienen su momento quizá, ¿no? Y Messi, sí que lo del Barça también estamos como encabezonados de que queremos tenerlo en el Barça, pero que se ha gestionado muy mal. O sea, sería una ruina la vuelta. Exacto, no, exacto. Y eso es lo que mucha gente no lo sabe entender del todo, ¿vale? Que dice, sí, genera mucho dinero, cobra mucho dinero también, pero que no siempre quiere decir que lo genere. Y al final el Barça ha tenido otros problemas de pagarle también mucho que a otros futbolistas y tal, pero que al final el Madrid gestiona muy bien todo este tipo de situaciones. A nivel de las cuentas del Real Madrid, simplemente lo que sí que es verdad que comenté era que habían hecho pues una especie de palanca más conocida, tal, pero claro, la gente pues se niega a... Claro, ahora las palancas solo las hace Joan Laporta, ¿no? Y Florentino no hace palancas nunca. Claro, y te defendían que no es por parte del Bernabéu, pero son beneficios que van a generar a futuro, tal, que muy bien, sí, pero es que la parte que ha vendido de derechos audiovisuales, no, pero la parte que ha vendido de Barça Productions y tal, que por cierto una parte no se la han pagado, pues la parte que ha vendido de Barça Productions al final ha sido con asociación para poder generar más dinero el día de mañana. Por lo tanto, si no contamos palanca lo del Madrid, tampoco es palanca lo del Barça. Que la palanca del Real Madrid puede tener mucho más potencial, puede ser que sí, no lo sabemos, puede ser que sí, pero que la ha utilizado. El Madrid también dice, no tiene deudas. No te centres en el propio informe de la empresa, no te centres en cómo te miden ellos la deuda, calcula tú mismo lo que tú consideras deuda en muchas ocasiones, ¿vale? Es interesante tener claro qué es lo que es deuda y qué es lo que no es deuda, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, todo lo que son deudas, un club de fútbol, todo lo que es deuda ligada a un activo de la empresa, ¿vale? Por ejemplo, la deuda para el nuevo Bernabéu, la deuda para el Barça, para el nuevo Camp Nou o lo que sea, eso no lo cuentan ellos a efectos de medir el ratio de endeudamiento de la propia empresa, no lo miran, no lo miden. Entonces, claro, el Madrid te dice, tenemos 89 millones en deudas. No, pero si estás, claro, ¿y el estadio qué? Claro, el estadio que lo vas a pagar, pero si no estamos diciendo que no, claro, pues si al final una empresa se endeuda para hacer una inversión y para poder recuperar el día de mañana, pero no me digas que no tienes deuda, que entiendo que lo hagas efectos contables y tal, porque así es como lo mide en los estatutos de la propia liga, de la propia la Federación de Fútbol, te dice que las deudas sujetas a activos del propio club no tienen que contarse como deuda para calcular el ratio de deuda, porque ellos lo calculan en vez de deuda sobre el beneficio, como decíamos antes, lo calculan sobre deuda sobre el capital, sobre el fondos propios, por decirlo así, ¿vale? Entonces, esa parte no la incluyen. Entonces, claro, el Madrid te dice que tiene 89 millones de deuda, pero no tiene 89 millones, tiene 1000 y pico millones por el tema del Bernabéu, que ahora acaba de pedir más y ha pedido otros 300 más o 300 y pico más. Que no pasa nada decirlo, pero hay que decirlo. El tema de las palancas, lo mismo. El Madrid, pues esta palanca la hizo, no sé si fuera temporada 2020-2021, que recordar, y lo hizo, pero claro, ese año tenía pérdidas. Y gracias a esa palanca, el Madrid no reportó pérdidas y reportó ganancias. Como ingreso. Sí, porque en los clubes de fútbol va como ingreso. En el Barça también lo podemos ver. Es un ajuste muy interesante, pero que al final
te contaba como una entrada. No va como ingreso en la parte de arriba, digamos. A lo mejor hacen ajuste más abajo, abajo, ¿no? Después, abajo del todo, antes del beneficio. Antes del beneficio. Hacen ahí como un extraordinario, ¿no? Es como una venta a una filial. Sí, exacto. Claro, te acaba contando dentro de las cuentas como que gana, y además muy poco, eran como 12 millones, como dice, vale, perfecto. Ya lo he dejado en positivo, ¿no? Claro, break even. Un año como el 2020-2021, con todo el problema y tal, que todos perdieron pasta, pues al final que digan que se mantuvieron bien, pues perfecto. Pero también hay que decir que fue gracias a esas palancas, que pueden ser, insisto, que pueden ser buenos, sí, pero hay que decir estas cosas, ¿no? Sí. El Barça tiene sus problemas, vamos, y el Barça tiene esto elevado a 5. Y en Madrid luego acababa haciendo, en análisis, ponía, en el análisis que tenemos escrito en la newsletter y en el de esto privado, tenemos como todos los beneficios de los últimos años ajustados, ¿vale? De lo que realmente genera la empresa. Y el único año donde realmente ha perdido ha sido en ese año, que perdió, creo recordar que eran unos 100 millones de euros, pero es que luego los otros años, los últimos 4 años, ha ganado de media 200 cada año, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido no es un problema, pero hay que decirlo. El potencial del nuevo estadio es brutal, claro, puede ser brutal. Se la iba a gestionar Legends, que era como una empresa que tienen como una... Que son a los que le han vendido una parte de los ingresos de lo que genera el nuevo estadio, porque a cambio de que ellos lo gestionen. Porque al final me va a hacer ganar más dinero con ese estadio, pero al final eso mismo lo podía haber pactado ahora, que es cuando está acabando el estadio, pero lo decidió pactar en aquel momento, hace 2 años, para generar ganancias, y no pasa nada, y me parece inteligente por parte de Florentino al final. ¿Qué pasa con la situación del Barça? Las directivas han hecho de todo, las anteriores directivas. Además, yo veo que a diferencia del Real Madrid hay como una visión más cortoplacista, es decir, vamos a salvar esto como se pueda. Se ha premiado mucho más a los jugadores de lo que se merecían a nivel de contratos rocambolescos y fuera de mercado, por ese miedo a perder a esas figuras clave. Y como tú bien has dicho anteriormente, con el Real Madrid, incluso con Ronaldo, se plantaron con él y han llevado una mejor gestión de lo que serían sus figuras. Y lo suelen hacer clave, también, ¿no? con futbolistas. Cuando pasan los 30 años, pues a partir de los 30 años, me parece que el Real Madrid lo que hacía era que lo renueva cada año. Se junta que la carrera de un futbolista normalmente los 29-30 años es como el tope, porque es cuando ya más experiencia tienes, cuando más bagaje tienes, eres el veterano, pero todavía físicamente ya estás bien, pero ya como casi en tus últimas, y luego a partir de ahí empieza como mínimamente tu decadencia. Claro, dices, lo has hecho muy bien hasta ahora, y ahora el Barça te empieza a pagar otro contrato a 3, 4, 5 años en base a lo que ya has hecho. Durante esos años no vas a ser tan productivo, ¿no?, para el club, pues al final eso fue lo que pasa en muchos casos, incluso con jugadores más jóvenes que lo habían hecho muy bien, tal, no sé qué, y a lo mejor en ese momento, si tú lo mirabas, las cuentas, el Excel lo aguantaba todo, porque era 2019, donde el club ingresaba más de 1.000 millones de euros prácticamente de ingresos, era una locura, estaba muy bien a lo mejor. Bartomeu lo que decía era, pues al final, entiendo yo, porque ninguno de nosotros estábamos ahí para saberlo, pero lo que parece y lo que trasciende, y estamos generando dinero, están yendo las cosas bien, están rindiendo los futbolistas, pues para tenerlos contentos, para tener a mi plantilla contenta, voy a pagarles mejor que nadie, que sean de los mejores pagados. Sí que es verdad que les explotó en la cara porque luego justo vino el tema de la pandemia y tal, entonces claro, al final dices, ostras, acabas de renovar a todo tu equipo, a tus viejas glorias también les has renovado, y encima por bastantes años, que eso a mí me parecería como lo peor, ¿no? Porque al final dices, sí, son un pedazo de futbolistas que lo han ganado todo, es mucho más complicado que puedas amortizar todo eso que les estás pagando, ¿no? A uno más joven que lo quieras contentar y tal, pues incluso lo podía entender, no lo sé. Mientras al Madrid, por ejemplo, justo le vino de verlas, porque fue justo cuando se cerraba toda la economía, cuando tenían que empezar a jugar, ¿no?, en otro campo, porque estaban con el tema de las obras y tal. Entonces, claro, en un momento donde nadie podía abrir el campo, al Madrid le venía de lujo, porque en ese momento se estaba construyendo su campo, y al Barça le afectó muchísimo, negativamente, evidentemente, todo. El todo tema eso. de las deudas del Barcelona. Nos faltarán también informes más recientes, porque todavía no queda claro qué parte del Camp Nou o sea, del nuevo campo. Claro, que eso todavía no está. Exacto, la financiación y porque son, ¿no?, financiaciones que le van dando como por tramos y tal, entonces no queda claro, que de hecho han constituido como un vehículo de titulización aparte para tenerlo fuera del balance, como lo han hecho, y también para poder asegurar a los que le han prestado el dinero que le vayan a pagar, pero que bueno, que al final podía superar y llegar estaría entre los 2.000 y 3.000 millones aproximadamente, porque ya tenía 1.500 millones antes, más los 1.500 aproximadamente del Camp Nou, esto contando deudas, podríamos decir financieras, sin contar deudas con futbolistas, con plantilla y con tal, que también es deuda. Por pagar, y con otros clubes y tal. Lo que pasa es que cuando medimos la deuda, si lo medimos estrictamente financiera, no se suele, o yo no suelo calcular eso, ¿vale? Más que las deudas de los empleados, porque aquí es como que lo van prorrogando, lo van haciendo como quitas, con clubes es lo mismo. O sea, igual que debes con clubes, también te deben a ti. Entonces, ajustar eso es un poco más complicado. Pero en deuda, lo que llamaríamos financiera, con intereses y tal, se podía acercar tranquilamente a los 3.000. Habría que verlo y habría que repasarlo. Creo que tiene ese problema, que es bastante serio, y de hecho ya desde que estaba Guardiola en su momento, cuando fue el Barça glorioso, fue porque el Barça tampoco tenía dinero para poder fichar, porque los CaixaBank no le prestaba dinero,
y que ya había prestado mucho dinero y dice, tenemos que tirar de la cantera. Fue como tiro de la cantera y salió todo de lujo, pero que en aquel momento el problema era ese, era un problema de deuda y un problema de que no te daban dinero para poder fichar. Ya te digo, en pleno 2008 aproximadamente que fue eso, ¿quién te va a prestar dinero? Ya con toda la deuda que acarreabas y con lo que estaba pasando a nivel financiero en aquel momento en todo el mundo. El Barça siempre ha tenido problemas de deuda y ahora, para mí, lo peor de todo ha sido el hecho de que hayas querido o arreglar esta situación o hayas tenido que arreglar esta situación renunciando a tus mayores fuentes de ingresos a futuro. A mí me parece bastante arriesgado por el tema de, como te digo, los audiovisuales y tal, que vendieron, creo que era alrededor del 25% o así, de los derechos audiovisuales durante los próximos 20 y pico años. Que son todos los ingresos. No todos, son gran pero parte de los ingresos, porque ¿no? los grandes clubes, cuanto más grande, pues más pesa en la parte de merchandising, más pesa también la parte de entradas por el estadio y tal. Sí que es verdad que en clubes más pequeños sí que la gran parte son derechos audiovisuales. ¿Tú piensas que se tendrá que convertir en sociedad anónima? Sí, al final es lo que tiene más sentido, ¿no? El problema es que normalmente un club, desde hace ya unos años, están obligados a ser sociedades anónimas deportivas, a ser una empresa. Un club al final es una empresa. Barça, Madrid, Atlético de Bilbao y creo recordar que Osasuna todavía son clubes de fútbol, no son sociedades, o sea, son entidades sin ánimo de lucro. Son de sus socios, ¿no? Exacto. Hubo un momento donde ya, claro, decían, vale, esto sí que empiezan a ser negocios, entonces fue cuando les obligaron a ser sociedades anónimas deportivas. Pero a los equipos que tenían, como decíamos antes, patrimonio neto, es decir, que sus activos, que lo que ellos tienen era superior a lo que deben, es decir, tiene patrimonio neto positivo, esos clubes podían seguir siendo clubes deportivos y no tenían que estar obligados a convertirse en sociedades anónimas deportivas. Entonces, por eso hasta ahora, pues Barça, Madrid, como decía, Atlético de Bilbao y creo recordar que Osasuna, pues son todavía clubes de fútbol, no son sociedades, pero que convertir en sociedad anónima parece ser como que el club va a dejar de ser de los socios, no tiene por qué. O sea, tú puedes vender un porcentaje, puedes vender el 49% de las acciones del club y que la toma de decisiones siga dependiendo de los socios, ¿no? Propios socios. Que el club sea tuyo es a partir del 51%, del 50,1%, por decirlo así. Que al final es mejor deberle dinero a un amigo que debérselo al banco. Es decir, como decir, mejor debérselo a un inversor que debérselo al banco. El banco te va a pedir un 5% de interés o un 6%. Un inversor va a querer invertir a cambio de un 20, un 10, un 15%, lo que sea. Tú pero dirás, se traga la volatilidad. Claro, pero entonces dices, perfecto, pues todo con deuda. Ya, pero es que todo con deuda, nadie vas a incrementar el riesgo exponencial de la empresa. Y además, esa deuda la vas a tener que pagar sí o sí. A un inversor, aunque él entre queriendo ganar un 10%, un 15%, no quiere decir que lo tengas que generar, ¿vale? Es el que se come, como tú dices, la volatilidad. Si la empresa no va bien, pues es el primero que va mal. Y si él tiene esperado ganar un 10%, pero la empresa gana un 20%, pues es el primero que se beneficia. El banco, vaya mejor, la empresa vaya peor, cobrar siempre el interés pactado. Un inversor asume esa volatilidad, asume ser un socio, por lo tanto, en este caso sería lo interesante que entre un socio, que sea el que aporte capital, que ayude a sanear, de cierto modo, esas cuentas y que incluso siga inyectando capital para poder no tener que renunciar a ingresos y beneficios, sobre todo futuros, a cambio de poder fichar y ser competitivo, hacer competitivo el equipo a día de hoy. De la otra manera, no podía pedir prestado dinero el Barça para poder haber fichado a futbolistas. De la otra manera, si hubiera sido sociedad anónima, podía haber hecho una ampliación de capital y podía haber pedido ese dinero. Cuanto más tiempo pase, más deudas va a tener, más intereses, más todo. Y por lo tanto, como club va a valer mucho menos si se sigue sin clasificar en activos, además. Claro, exacto, va a seguir vendiendo activos, por lo tanto, en el momento en el que vendes beneficios futuros, si una empresa vale hoy en función de lo que va a generar a futuro, ya empiezas a valer menos. Si encima, a nivel competitivo, a nivel deportivo, no eres competitivo, no te clasificas, no ganas ligas, no te clasificas en Champions, te eliminan en la fase de grupos. Eso va a hacer que generes menos ingresos de retransmisiones, va a hacer que vendas menos entradas, menos gente quiera venir al campo, porque te va a percibir. Lo que ha pasado como el Manchester United, que también era un club puntero en el mundo y fíjate dónde está últimamente. Y eso que tenía inversores, ¿eh? Lo que pasa que no han querido meterle dinero a la empresa y han querido pues hacer su propio coto de pagarse dividendos. O sea, lo que pasa en el Barça son muchos problemas y al final la solución pasa por ser sociedad anónima por eso. Puede ser de los socios, pero que venga un inversor que sea el que asuma el riesgo. ¿Cuánto vale el Barça? Ese es el tema. Porque al final no es lo mismo cuando tú ya tienes la capacidad de poder atraer inversores y de poder seguir manteniendo la marca Barça que tienes ahora. Pero es puro intangible aún así. Claro, pero al final esa confianza, verla reflejado en un inversor, es bueno, ya lo ves. Cuanto más sigas tirando la pelota hacia adelante, pero a base de deuda, es peor todavía para el club y el inversor que vaya a entrar después, porque en algún momento vas a tener que hacerlo, si no vas a tener que vender cosas a futuro, porque no podemos confiar ahora en que la cantera, que es una pedazo de pasada, la cantera que hay en el Barça, ahora mismo venga a ganar Champions o las ganará el día de mañana, seguramente. Pero lo que vivimos en el año 2008
es difícil que se repita. O sea, tenemos que actuar bajo las premisas que entendemos que cómo funciona el mercado, ¿no? Y dices, vale, es bueno ir sacando canteranos, es bueno fichar lo mínimo posible, pero tienes que tener continuamente un equipo competitivo. Si tienes que mantener ese equipo competitivo a base de deudas, que ya nadie te presta dinero, y por lo tanto tienes que renunciar a vender a futuro, cada vez dependes más de hacerlo bien y de que te salga bien, porque como te salga mal, es que cada vez vas variando menos como empresa, ¿no? Sin embargo, si el que asume el riesgo es un inversor, es diferente. Es decir, que no es la solución, insisto, pero es la que parece más razonable. No es la solución para decir, venga, entra un inversor y se acaban los problemas. No, entra y se deja de agravar el problema, parece ser.